En un tiempo de tinieblas y opresión, cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo de los filisteos, un hombre se alzaba con una fuerza sobrenatural que desafiaba la comprensión. Sansón, desde su nacimiento, había sido elegido por Dios para ser un libertador. Su madre, una mujer estéril, recibió la noticia de un ángel que le anunció el nacimiento de su hijo, quien sería nazareo, consagrado al Altísimo. Este destino lo llenaba de un sentido de propósito, pero también de una presión que se cernía sobre su joven corazón. A medida que crecía, sus hazañas se convirtieron en leyendas. Derrotó a leones con sus propias manos y derribó las puertas de una ciudad entera, dejando a sus enemigos perplejos y temerosos. Sin embargo, en el fondo de su alma, una sombra de soledad se encontraba oculta, un deseo de conexión que lo llevó a la trampa de sus propias emociones. Sansón era un hombre de contrastes. La misma fuerza que lo hacía invencible en el campo de batalla, también lo hacía vulnerable ante el amor. Su corazón latía con fervor cada vez que pensaba en Dalila, una mujer de extraordinaria belleza que encarnaba la seducción y la traición. Ella no era solo un objeto de deseo, sino la personificación de sus anhelos más profundos, la búsqueda de amor y aceptación. Sin embargo, Dalila tenía su propio propósito, un mandato de los filisteos para despojar al héroe de su poder. En su corazón, la lealtad de Sansón a Dios comenzaba a desdibujarse, dejando espacio para un dilema que lo consumiría. La historia de Sansón es más que una saga de fuerza física. Es un viaje emocional que revela la fragilidad del ser humano. La tensión entre su deber divino y sus deseos terrenales lo enfrenta a una lucha interna que lo marcará para siempre. Mientras sus enemigos lo acechaban, él se encontraba en un constante tira y afloja entre la obediencia a Dios y la atracción hacia Dalila. Como se menciona en Jueces 13, versículo 5, y los príncipes de los filisteos subieron a ella y le dijeron: engáñale y ve en qué consiste su gran fuerza y cómo le podremos dominar y le ataremos para dominarle. Esta búsqueda de poder a través de la traición lo llevó a un abismo del que sería difícil escapar. El ambiente era tenso, cargado de un aire de expectativa y desesperación. El pueblo de Israel ansiaba un líder que los liberara, pero Sansón se encontraba atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. La incertidumbre de su futuro lo mantenía despierto por las noches, cuestionando su destino. ¿Podría cumplir con la misión que le había sido encomendada? ¿O cedería ante la seducción y la traición? La respuesta a estas preguntas no solo determinaría su destino, sino también el de su pueblo. A medida que la historia se desarrolla, Sansón deberá enfrentar el desafío más grande de todos, la lucha entre su fuerza externa y su vulnerabilidad interna. En esta encrucijada, la redención podría estar al alcance de su mano, pero solo si es capaz de reconocer sus errores y buscar el perdón divino. Las primeras luces del amanecer filtraban a través de las rendijas de la casa de Sansón, iluminando el rostro del joven que, con el ceño fruncido, se debatía entre el sueño y la vigilia. Cada día, el peso de su destino lo oprimía, y a menudo se despertaba preguntándose si alguna vez podría ser el líder que su pueblo necesitaba. En su mente resonaban las palabras de su madre, quien le había contado sobre el ángel que había anunciado su nacimiento, y será nazareo de Dios desde su madre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13, versículo 5. Pero, ¿qué significaba realmente ser un nazareo? ¿Era su fuerza una bendición o una maldición? Mientras se vestía, sus pensamientos se deslizaban hacia Dalila. La conoció en una de esas fiestas que el pueblo celebraba, donde la música y las risas ocultaban el dolor de la opresión. Ella era un destello de luz entre la oscuridad, pero en su sonrisa había un misterio.
Sansón había dicho una vez, la fuerza no lo es todo. A veces, la verdadera valentía reside en abrir el corazón. Aquella frase resonaba en su interior, pero le resultaba difícil aceptar que podría ser vulnerable. En el mercado, el bullicio cotidiano contrastaba con la tormenta que se gestaba en su corazón. A medida que caminaba entre los puestos, Sansón no podía evitar escuchar los murmullos de su gente. ¿Cuánto tiempo más soportaremos esta opresión?, decía una anciana con la mirada cansada. El Dios de nuestros padres no nos ha olvidado, respondía un hombre robusto, pero su tono denotaba una duda subyacente. Sansón se sintió abrumado por la responsabilidad que recaía sobre él. Era realmente el elegido. Podría cambiar el destino de su pueblo. Esa tarde, Sansón encontró a Dalila en el río donde lavaba ropa. La luz del sol se reflejaba en sus cabellos, y él sintió que su corazón se aceleraba. «Sansón», le dijo ella con una sonrisa, «¿te has planteado alguna vez qué harías si no tuvieras tu fuerza?». La pregunta lo sorprendió, y él respondió, tratando de mantener la compostura, «Soy lo que soy gracias a Dios, Dalila. Sin él, soy solo un hombre». Pero en su interior, la inquietud crecía. ¿Y si su fuerza era todo lo que tenía? ¿Pero qué hay de tus sueños? ¿Qué deseas realmente? La mirada inquisitiva de Dalila lo atravesó. «No sé si tengo sueños, solo un deber», respondió, sintiéndose atrapado entre la necesidad de ser el héroe y su deseo de ser amado. «A veces pienso que solo soy un instrumento y eso me asusta». Dalila, en un acto de cercanía, tomó su mano. «No tienes que ser solo un instrumento, Sansón. Puedes ser un hombre, un compañero. No te dejes llevar solo por lo que otros esperan de ti». Sus palabras resonaron en él, pero la sombra de la traición comenzaba a crecer en su mente. ¿Podría confiar en ella? ¿Era realmente un refugio o una trampa disfrazada de amor? Mientras tanto, en las sombras, los príncipes filisteos conspiraban. «Sansón es un peligro», decía uno de ellos con voz grave. «Si logramos descubrir su secreto, podremos dominarlo y así dominar a Israel». La tensión en el aire se tornaba palpable y los planes se fraguaban en la oscuridad. De vuelta junto al río, Sansón sintió que una tormenta se avecinaba. Las palabras de Dalila aún resonaban en su mente, pero la preocupación por su pueblo se intensificaba. «¿Qué pasará si no soy lo suficientemente fuerte?», pensó. Esta lucha interna entre su deber y su deseo lo llevó a un precipicio emocional. «No puedo permitir que me vean caer», murmuró para sí mismo, con un nudo en la garganta. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Sansón se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. La presión de sus emociones y la amenaza de los filisteos se entrelazaban en un tejido complejo que lo mantenía despierto por las noches. La traición se acercaba y las decisiones que tomaría pronto podrían cambiar el curso de su vida y la de su pueblo para siempre. ¿Sería capaz de resistir la seducción de Dalila y cumplir con su destino? ¿O caería en la trampa que le habían tendido? La incertidumbre lo consumía y un nuevo desafío se avecinaba, listo para poner a prueba su fe y su fuerza. Sansón miraba el horizonte, donde el sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El crepúsculo traía consigo una calma engañosa que contrastaba con la tempestad que rugía en su interior. Las palabras de Dalila resonaban en su mente, pero ahora, como un eco perturbador, se mezclaban con las voces de su pueblo que clamaban por liberación y con los murmullos de los filisteos que maquinaban en la oscuridad. ¿Cómo podía ser el Salvador que todos esperaban si en su corazón se sentía tan perdido? El peso de su misión se hacía cada vez más pesado. ¿Acaso no he sido llamado para algo más grande?, pensó, sintiendo que la carga de ser un nazareo lo aislaba de su propia humanidad. ¿Soy solo un medio para un fin, un trofeo en manos de Dios? La inquietud se transformó en desesperación cuando recordó las palabras de su madre.
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero, ¿y si fallaba? ¿Y si su fuerza, el don que le había sido otorgado, no era suficiente para enfrentar las sombras que se cernían sobre su pueblo? Mientras se acercaba a su hogar, la conversación con Dalila reverberaba en su mente. La verdadera valentía reside en abrir el corazón. Era una idea que le resultaba extraña y aterradora. Sansón siempre había sido conocido por su fuerza física, nunca por su vulnerabilidad. La imagen de Dalila, sonriendo y mirándolo con confianza, se convirtió en un faro en medio de la neblina de sus pensamientos. Pero esa misma imagen se tornaba en un dilema. ¿Podía permitirse abrirse a ella sin temer que lo traicionara? En el campamento filisteo, los príncipes discutían acaloradamente. Sansón es un peligro que debemos eliminar, pero no podemos hacerlo sin conocer su secreto, decía uno de ellos, mientras el resto asentía con la cabeza, sus rostros serios y decididos. Si logramos seducirlo, si lo llevamos a confiar en nosotros, encontraremos la debilidad que necesitamos. La conspiración se tejía como una red, y Sansón, sin saberlo, estaba en el centro de ella. La tensión crecía en ambos frentes. Sansón no solo luchaba contra los filisteos, sino también contra sus propios miedos y dudas. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente fuerte?, pensaba, su corazón latiendo con fuerza. En su mente, la lucha entre el deber y el deseo se intensificaba. El amor por su pueblo chocaba con su deseo de ser amado, de ser comprendido. Si caigo, caerá mi gente conmigo, reflexionó, sintiendo que cada decisión que tomaba podría llevar a una derrota irreversible. Esa noche, mientras el viento soplaba ferozmente, Sansón se encontró en el umbral de la casa observando las estrellas. «¿Dónde estás, Dios?», susurró al cielo, buscando respuestas en la inmensidad. La soledad lo envolvía, y la sensación de estar atrapado se hacía cada vez más intensa. ¿Qué significa ser un líder si no puedo ser sincero conmigo mismo? La lucha interna lo desgastaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Mientras tanto, Dalila, ajena a la profundidad de su tormento, seguía lavando la ropa junto al río, sin saber que sus decisiones también tendrían repercusiones. La conexión que había formado con Sansón la llenaba de incertidumbre. ¿Realmente puedo acercarme a este hombre sin que mis propios miedos lo arruinen?, se preguntaba, sintiendo que la sombra de la traición se cernía sobre su corazón. Ella también sentía la presión de los filisteos, pero su amor por Sansón la mantenía firme. «Debo ser su refugio, su apoyo», pensó, intentando convencer a su propio espíritu. Los días pasaron y la tensión aumentó. Sansón comenzó a notar miradas furtivas en el mercado, susurros que hablaban de su fuerza como si fuera un objeto de deseo y miedo a la vez. «No podemos dejar que Sansón se convierta en un símbolo de resistencia», decía un filisteo en un rincón, mientras otros asentían, sus rostros marcados por la determinación. Las calles que alguna vez habían sido su hogar empezaron a sentirse como un laberinto lleno de amenazas. Las decisiones que Sansón debía tomar se complicaban cada vez más. «Si revelo mi secreto, seré un traidor para mi pueblo. Y si no lo hago, perderé a Dalila», se decía, mientras la angustia se apoderaba de su pecho. La lucha por la lealtad, el amor y el deber se entrelazaban en una danza peligrosa. El tiempo se agotaba y la tormenta que se había estado gestando finalmente estallaría, dejando a su paso consecuencias que cambiarían su vida y la de su pueblo para siempre. La noche que se avecinaba se llenaría de confrontaciones, revelaciones y decisiones que marcarían el rumbo de su historia. Con cada latido de su corazón, Sansón sentía que se acercaba al abismo, y su destino pendía de un hilo, listo para ser desatado en un instante que podría cambiarlo todo. Sansón se sentó en el borde de una roca,
las manos entrelazadas, mientras el eco de las palabras de Dalila resonaba en su mente como un mantra inquietante. La verdadera valentía reside en abrir el corazón. Pero, ¿qué significaba eso para él? Se preguntaba si la vulnerabilidad era un signo de debilidad o un camino hacia la fortaleza. La lucha interna lo desgastaba y a medida que la oscuridad se cernía sobre el horizonte, también lo hacía su voluntad de enfrentarse a sus propios demonios. La presión de ser un líder lo mantenía despierto por las noches. No solo estoy luchando por mí mismo, pensaba, recordando las caras de su pueblo, la esperanza reflejada en sus ojos. Soy su guerrero, su salvador. Cada vez que se enfrentaba a un desafío, la duda se intensificaba. ¿Qué pasará si no soy suficiente? ¿Si mi fuerza no es suficiente para liberarlos? La idea de fracasar lo atormentaba, como una sombra que lo seguía a cada paso. Dalila, ajena a la profundidad de su tormento, también enfrentaba sus propios dilemas. Mientras lavaba la ropa junto al río, la brisa suave acariciaba su rostro, pero su corazón estaba en conflicto. ¿Puedo confiar en él? ¿O lo traicionaré por miedo a los filisteos? Cada día que pasaba, la presión de los príncipes filisteos se hacía más palpable. Debo ganarme su confianza, pero ¿a qué precio? La angustia se apoderaba de ella, sintiendo que cada decisión podría convertirla en una traidora ante los ojos de un hombre que ya había entregado tanto. A medida que los días se convertían en semanas, los rumores en el mercado se intensificaron. Sansón es una amenaza, se susurraba. Su fuerza es un desafío para nuestra dominación. Las miradas de desconfianza lo seguían y la sensación de ser un paria en su propia tierra lo desgastaba. Soy un símbolo, pero ¿qué simbolizo realmente?, se cuestionaba. La presión aumentaba y el peso de las expectativas de su pueblo se mezclaba con sus propios miedos y deseos. La soledad se convirtió en su compañera constante. En el campamento filisteo, la conspiración se tejía con la astucia de hombres decididos a despojarlo de su fuerza. Si logramos que confíe en Dalila, podremos descubrir su secreto, decía uno de ellos. La idea de ser un peón en un juego tan peligroso lo llenaba de rabia y desesperación. No puedo permitir que me utilicen, pensaba, pero la duda lo carcomía. ¿Y si Dalila es la clave de su derrota? ¿Está en ella mi salvación o mi perdición? El conflicto interno de Sansón se intensificaba. ¿Debería confiar en Dalila y abrirme a ella, arriesgando la seguridad de mi secreto? ¿O debería mantenerme distante y protegerme, arriesgando así la conexión que hemos forjado? Sentía que cada decisión que tomaba lo empujaba más cerca del abismo. Si revelo mi secreto, traicionaré a mi pueblo, pero si no lo hago, podría perder a Dalila para siempre. Sus pensamientos se convertían en una tormenta, y la claridad se desvanecía como el sol al caer la noche. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero, ¿qué pasaría si era él quien necesitaba ser salvado? En su corazón, la lucha entre el deber y el deseo se intensificaba, y cada día que pasaba sin una decisión lo acercaba más a un punto de no retorno. La noche se acercaba y con ella la inevitabilidad de un enfrentamiento. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Sansón sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Las decisiones que había tomado, las que había evitado, todas convergían en un solo momento que definiría su destino. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz?, se preguntaba, sintiendo que el peso de su historia pesaba sobre sus hombros como una losa. En su mente, la imagen de Dalila se entrelazaba con la de su pueblo, y la lucha por su identidad se convertía en un grito sordo que resonaba en su pecho. Debo ser fuerte, no solo para mí, sino para ellos. Pero la fragilidad de su situación lo hacía sentir como un barco a la deriva en medio de una tormenta. ¿Cómo puedo ser un líder si me siento tan perdido? La respuesta seguía eludiéndolo.
y cada paso que daba lo acercaba más a un precipicio del que no sabía si podría regresar. Con cada latido de su corazón, Sansón sentía que la confrontación se avecinaba, que las decisiones recientes estaban creando una expectativa creciente hacia un clímax inevitable. La tormenta que había estado gestándose estaba a punto de estallar, y con ella las consecuencias de sus acciones. En ese momento, el destino de Sansón, Dalila y su pueblo pendía de un hilo, listo para ser desatado en un instante que podría cambiarlo todo para siempre. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo los murmullos de la noche y el eco de los temores que atormentaban a Sansón. Al llegar el momento decisivo, su corazón latía desbocado, como si intentara romper las cadenas que lo mantenían atado a la indecisión. La luna brillaba en el cielo, iluminando el camino que lo llevaría a la confrontación inevitable. Con cada paso, sentía cómo la fuerza de su pueblo lo acompañaba, pero también el peso de sus propias dudas. Al llegar al enclave donde se había convocado a los príncipes filisteos, la escena lo golpeó como un rayo. Un grupo de guerreros se reunía alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas danzantes que reflejaban la anticipación y el peligro en el aire. Dalila se encontraba allí, su mirada fija en él, llena de un anhelo que contrastaba con la presión de los príncipes que la rodeaban. El silencio se hizo pesado cuando Sansón apareció, y el mundo pareció detenerse. ¡Sansón!, gritó un filisteo señalándolo con desprecio. «Hoy caerás, y con tu caída la esperanza de Israel». Las palabras resonaron en el aire, y la tensión se volvió palpable, como un arco tenso a punto de liberar su flecha. Sansón, con el corazón palpitante, sintió que el tiempo se desvanecía. Decidió enfrentarse a sus miedos, a la traición que lo acechaba. «No soy solo un guerrero, soy un hombre», pensó, mientras su mirada se centraba en Dalila. «Debo luchar no solo por mí, sino por lo que represento». Las voces de los príncipes se alzaron en un coro de burla, pero él no podía permitir que eso lo detuviera. «¿Qué sabéis de la verdadera fuerza?», les respondió con voz firme. «No es solo poder físico, sino la voluntad de luchar por aquellos que amamos». El desafío en sus ojos retó a los filisteos y la atmósfera se tornó eléctrica. Dalila, sintiendo la inminente tormenta, se acercó a él. «Sansón, no te expongas. Ellos buscan tu caída», advirtió, su voz llena de preocupación. Pero en su interior, la lucha de su lealtad se tornaba más intensa. «¿Son mis sentimientos por él más fuertes que la traición que se cierne sobre mí?», se preguntaba, sus ojos buscando la verdad en los de él. «¡Atrápalo!», gritó uno de los filisteos, y la lucha estalló. Sansón se lanzó hacia ellos con la fuerza de un león, sus músculos tensos y su espíritu indomable. Las manos de los guerreros intentaron apresarlo, pero él, con movimientos rápidos y precisos, los derribaba como si fueran hojas secas. «Soy el Salvador de Israel», clamó, cada palabra impregnada de determinación. Sin embargo, la sorpresa de su fuerza se tornó en pánico cuando Dalila, en un acto desesperado, se interpuso entre él y los filisteos. «Detente, Sansón», exclamó, sus ojos brillando con lágrimas. «No quiero que te lastimen por mí, confía en mí». El clamor de su voz resonó en su corazón y por un breve instante el tiempo se detuvo. «Dalila, ¿qué estás haciendo?», gritó, pero el tumulto de la batalla era ensordecedor. La confusión se apoderó de él. «¿Es ella mi salvación o mi perdición?». Un filisteo, aprovechando la distracción, lanzó un golpe que Sansón apenas logró esquivar. «No dejaré que te hagan daño», rugió, y con un movimiento poderoso derribó al atacante. Pero el caos lo envolvía. En medio de la lucha, la imagen de su pueblo, de la esperanza que representaba, lo impulsó a seguir adelante, a no rendirse. «¡Sansón!», gritó de nuevo Dalila, su voz desgarrada. «Tu fuerza no es solo física, es el amor que llevas dentro». La verdad en sus palabras lo golpeó como un martillo. «¿Qué es la fuerza sin amor?»,
pensó, sintiendo que su corazón se expandía. En ese momento, la claridad se apoderó de él. Debo enfrentar mi destino, decidió, dejando de lado la confusión. Con un último grito, Sansón se lanzó al combate, y con cada golpe, cada movimiento, sentía que el peso de su historia se aligeraba. Cada acción era un acto de redención. Si caigo hoy, que sea luchando por los míos, juró en su interior. Finalmente, cuando la lucha cesó y los filisteos comenzaron a retirarse, Sansón se encontró de pie, su cuerpo agotado, pero su espíritu invicto. He luchado y he defendido lo que amo, pensó, mientras la mirada de Dalila se encontraba con la suya, llena de temor y esperanza. El eco de la batalla resonaba en sus oídos, pero dentro de él, una nueva chispa había encendido la llama de la determinación. Hoy no solo he luchado contra los filisteos, sino contra mis propios demonios, reflexionó, sintiendo que el camino hacia la redención había comenzado. Las consecuencias de esta confrontación se extendían como un río desbordado, y la realidad de que su destino estaba en juego se hacía más clara. El futuro de mi pueblo y el mío se entrelazan. No puedo permitir que la traición me defina, se dijo, preparándose para los desafíos venideros mientras una nueva conciencia se asentaba en su corazón. El viento seguía soplando, pero ahora traía consigo un aire de cambio. Sansón, de pie entre los vestigios de la batalla, sentía que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando a su paso una mezcla de agotamiento y claridad. Miró a Dalila, cuyos ojos reflejaban un torrente de emociones, miedo, amor y un destello de esperanza. En ese instante comprendió que la verdadera lucha no solo se libraba con la espada, sino también en el corazón. ¿Qué hemos hecho, Dalila?, preguntó, su voz temblando con la intensidad de la experiencia. Hoy he enfrentado a mis enemigos, pero también he luchado contra mis propios fantasmas. He sido arrastrado entre la traición y el amor, y no sé si he salido victorioso o derrotado. Su mirada se hundió en la de ella, buscando respuestas. Ella, con la fragilidad de quien acaba de vivir un terremoto emocional, respiró hondo. Sansón, has demostrado que la fuerza no radica en la brutalidad, sino en la capacidad de amar y defender lo que es justo. Tienes que entender que cada elección que hacemos tiene consecuencias. Hoy, has decidido luchar no solo por ti, sino por nosotros. Y eso ya es una victoria. Los ecos de la batalla aún resonaban en sus oídos, y el recuerdo de los filisteos huyendo se dibujaba en su mente. Sansón sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, pero ya no lo veía como una carga. Si la fuerza verdadera reside en el amor, entonces debo llevar esa fuerza a donde más se necesite, reflexionó. La imagen de su pueblo, de los niños y las familias que dependían de él, lo llenó de determinación. Al caer la noche, con la luna aún brillante, Sansón se dio cuenta de que el camino hacia su redención apenas comenzaba. En Proverbios 16:32 se dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseña de su espíritu que el que toma una ciudad». Debo aprender a dominar mis emociones, a ser más que solo un guerrero. Su corazón latía con una nueva intención, una intención de crecimiento y transformación. Dalila, al ver su resolución, sintió que una nueva luz iluminaba su propio camino. Si hemos sobrevivido a esto, podemos enfrentar juntos cualquier cosa, pero debemos ser sinceros el uno con el otro, dijo, su voz firme. La confianza es la base de nuestro amor y solo así podremos construir un futuro. Sansón asintió, comprendiendo que la lucha contra los filisteos no era solo física, sino también una batalla por el alma de su relación. Te prometo que no solo lucharé por mi pueblo, sino también por nosotros, contestó, y con esas palabras selló un pacto que cambiaría el rumbo de sus vidas. La noche se tornó en un nuevo comienzo. Mientras se alejaban del campo de batalla,
Sansón sintió que las cadenas que lo habían mantenido prisionero se desvanecían. He aprendido que la verdadera fuerza no proviene del poder, sino del amor y la lealtad. Si quiero ser un líder, debo ser un hombre de honor y compasión, pensó mientras la figura de Dalila caminaba a su lado, una luz en la oscuridad. La historia de Sansón y Dalila, marcada por la traición y la lucha, se transformó en una lección de amor y redención. Sus decisiones los llevaron a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las cicatrices de la batalla quedarán, pero también llevaré conmigo la sabiduría de haber luchado por lo que realmente importa, reflexionó, sintiendo que cada paso hacia adelante era un paso hacia la libertad. Así, mientras el viento continuaba soplando, llevaba consigo la historia de un hombre que aprendió a encontrar la fuerza en el amor y de una mujer que descubrió que la verdad puede ser el camino hacia la salvación. En su viaje, ambos comprendieron que el futuro no estaba escrito, sino que lo forjarían juntos con cada elección que hicieran.